Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos por acompañarnos en este seminario virtual de ciudadanía, ciudadanías activas catalizadores de cambio social. La verdad es que es un placer para nosotros desde Fundación Merced. Soy Araceli Roldán y quiero darles la bienvenida a este espacio de conversación, de diálogo, de mucha reflexión durante 3 días, 3 lunes con los que vamos a estar arrancando octubre, durísimo y con mucha información y mucho análisis y reflexión sobre el contexto y el rol que juega la ciudadanía. Bien, esta iniciativa la hemos construido con grandes amigos, amigas, aliados, colegas, que están aquí hoy presentes y que se van a estar incorporando también a lo largo de estos días y de la sesión, además que todos las y los ponentes y facilitadores que se han vuelto también ya aliados y amigos de esta iniciativa. Bien, están con nosotros el día de hoy Carla Jiménez Arzamendi, directora de Fundación Merced. Está también Mauricio Escalante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Está también con nosotros Juana Costa de Acción Ciudadana frente a la Pobreza y Miguel de la Vega representando al colectivo Unidos, del que también formamos parte varios de los que estamos acá. Esta iniciativa también la hemos formado con la organización Arlénica y CIMO y también con la UAM Xochimilco, que eventualmente también se van a estar sumando. Bien, pues para dar la bienvenida y la apertura de este espacio, queremos darles la palabra a quienes nos acompañan el día de hoy como representantes de las organizaciones convocantes. Así es que vamos a empezar por Miguel. Dinos unas palabras para abrir este espacio. Gracias, Araceli. Pues muy buenos días a todas y todos y sean bienvenidos al seminario. Lo pensamos como una oportunidad de reflexión colectiva, lo cual lo hace enormemente, seguramente va a ser enormemente enriquecedora. Y es un ejercicio de que vayamos repensando un poco este asunto de la ciudadanía, la participación en tiempos difíciles para la propia participación ciudadana, no solo por el contexto de salud, sino por los contextos políticos a nivel global. Entonces creo que es un necesario alto en el camino de reflexión y para lo cual hemos invitado a magníficas personas, ponentes que nos van a guiar desde diferentes puntos de vista y compartir su quehacer y su perspectiva. Y por supuesto está abierta la participación también de todas las personas que quieran hacerlo a través del seminario, vía chat, etcétera. Estaremos seguramente dialogando bastante en estas 3 semanas. Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por estas palabras. Y sí, efectivamente vamos a estar atentos a las preguntas que todas las personas nos hagan a través de la plataforma Zoom, que son quienes están entrando ahorita. Hoy tenemos ya a 42 participantes en esta presentación. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por presentarse en el chat. Y también lo vamos a estar transmitiendo a través de Facebook Live en el canal de Fundación Merced, en el que también nos pueden dejar todas sus preguntas y las vamos a canalizar a cada uno de los expositores en la mesa. Juana, cuéntanos, ¿cómo te sientes hoy? Muchas gracias, Araceli. Pues bienvenidos a todos, a todas. Comentarles que sí, este espacio de reflexión pues busca hacer un intercambio sobre la importancia de la participación ciudadana, ¿no? Y cómo desde las organizaciones civiles podemos impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia. Pensamos este seminario en 3 días y 6 mesas, como lo habrán visto por ahí en el programa. Entonces esperamos que puedan acompañarnos a todas, van a estar muy interesantes y bueno, me sumaría nuevamente a darles la bienvenida y cualquier cosa estamos pendientes. Muchas gracias. Mil gracias, Juana, gracias. Mauricio Escalante, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto desde el PNUD? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias, bienvenidas todas y todos. Pues nos llena igual de emoción, o sea, sumarnos a una nueva iniciativa a la cual nos invita la Fundación Merced. Como ya lo comentó mi
compañera Juana, les invitamos a seguir las 3 sesiones. Justo creemos que también el contexto de COVID, el contexto de la pandemia ha revisitado las formas de participación en las cuales nos involucramos como sociedad, y un poco el espíritu de este seminario es volver a poner al centro de la discusión cómo podemos encontrar formas de organizarnos, construir visiones compartidas, articularnos entre varias. Y entonces, durante el seminario van a poder encontrar también pues algunas lecciones aprendidas, algunas experiencias de cómo distintas organizaciones, tanto desde la academia, desde el sector social, de la sociedad civil, han avanzado en este proceso y encontrar nuevas formas creativas para eso, ¿no? Entonces, bienvenidas y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mau. Gracias. Finalmente, Carla, directora de Fundación Merced, adelante. Muchas gracias, Sara. Gracias a todos. La verdad es todos y todas en este del lenguaje inclusivo que estamos también empezando a incursionar como Fundación Merced. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, yo en lo personal y creo que Ara más, porque se está cristalizando una idea de que llevamos tiempo trabajando desde convocar a este grupo asesor y grupo convocante que ya nos dijeron cuáles son las instituciones, Merced, CIMO, el PNUD, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la UAM, Arlénica, o sea, todos estos actores que de manera muy entusiasta respondieron a un llamado que hicimos desde Fundación Merced, de decir qué tenemos que hacer desde sociedad civil en temas de ciudadanía. Y qué tenemos que estar impulsando, qué tenemos que estar fortaleciendo, en qué tenemos que estar incidiendo para volver a poner, como dicen mis colegas, el tema en el centro de discusión, en el centro de reflexión, y de ir abonando a mejorar este país que tanto nos necesita, y nos necesita con una sociedad civil muy, muy fortalecida. Entonces, no les quiero robar más tiempo. Van a tener unos ponentes de lujo el día de hoy y los siguientes 2 lunes. Por favor, síganos acompañando a todos los que están presentes, ya sea por Facebook y por Zoom. Y pues no va a ser la única actividad que estaremos haciendo. Entonces, este seminario es el primer saque, digamos, de una ideación colectiva y que queremos seguir trabajando a lo largo del tiempo, inclusive que se convierta a nivel institucional en una línea transversal de nuestro modelo de intervención. Y pues les agradezco de verdad de corazón a los panelistas, este grupo convocante, que el único interés que tenemos en realidad es fortalecer a la sociedad civil. Se los agradezco enormemente, porque como Fundación Merced no podemos solos. Los necesitamos a todos y todas las personas que se quieran sumar a estar fortaleciendo este tema. Entonces, bienvenidos, felicidades a todos, y estaremos aquí participando, y al ratito yo los veo en la mesa que sigue. Un abrazo a todos y mil gracias. Disfruten, por favor, y de verdad manden sus preguntas y reflexiones que nos servirán y nos abonarán a todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias a todas y todos. Y bien, para comenzar ya con este primer día de seminario y de reflexión, solamente quiero recapitular lo que vamos a hacer el día de hoy. Va a haber 2 mesas. La primera, moderada por Miguel de la Vega, se va a centrar en la ciudadanía participativa, en este proceso de reflexión, de definición del contexto, etcétera. Y esto va a ser desde las 10:15 de la mañana hasta las 11:30. Después contaremos con un pequeño receso de 10 minutitos, de 11:30 a 11:40, para dar paso a la segunda mesa, en la que vamos a hablar sobre el contexto actual de la ciudadanía participativa en México, y esa mesa va a estar moderada por Carla Jiménez. Y con eso, alrededor de la 1 de la tarde, estaríamos cerrando este primer día de actividades del seminario virtual Ciudadanías Activas, Catalizadores del Cambio Social. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos, y pues prácticamente estamos listos para iniciar la primera mesa. Miguel, te cedo la palabra para poder presentar a los ponentes del día de hoy, y pues cualquier cosa, aquí estamos atentos a sus preguntas en Facebook Live y aquí en el Zoom. Muchísimas gracias y bienvenidos.
Gracias. Pues Daniel, Ernesto, los invito a conectarnos su cámara. Bienvenidos, muy buenos días. Lamentablemente teníamos también la participación de Lucía Álvarez, desafortunadamente por una situación personal no le va a ser posible acompañarnos, pero bueno, está Ernesto y Daniel. Voy a brevemente leer las semblanzas de nuestros dos invitados el día de hoy. Ernesto Isunza Vera, quien proviene de CIESAS Golfo, es doctor en Ciencias Políticas, Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador de CIESAS Golfo desde 1998, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, postdoctorado en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo, Brasil. Su interés de investigación se centra en el control democrático de las políticas públicas, la participación social, la construcción de instituciones, lo que le ha permitido estudiar casos de políticas urbanas, agua potable, saneamiento, gestión ambiental, salud, educación, seguridad y policía de proximidad, búsqueda de personas desaparecidas, diversas políticas sociales, políticas culturales, etc. Es fundador y responsable académico del programa especial del CIESAS Ciudadano, Construcción y Articulación de lo Público, y miembro fundador de la Red Internacional para la Innovación en Seguridad, RISE. Bienvenido, Ernesto. Y también nos acompaña Daniel Martín, del Centro de Colaboración Cívica. Él es director del Programa de Desarrollo Sostenible en este Centro de Colaboración Cívica. Tiene experiencia en el diseño y facilitación de procesos participativos en torno a energías renovables, calidad del aire, movilidad sustentable, manejo de residuos sólidos, entre otros, relacionados con temas sociales y ambientales. Ha sido conferencista en espacios y eventos de diálogo nacional e internacional, como el Foro Regional para la Transformación de Conflictos Sociales y Ambientales y el Encuentro de Corresponsabilidad Intergeneracional de la UNESCO y la Universidad de la Tierra. Daniel tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de México, así como diplomado en Marketing Político de la misma universidad y otro en Evaluación y Consulta de Impacto Social de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales Flaxo, México. Antes de formar parte del CCC, se desempeñó como delegado de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA en México. Bienvenido también, Daniel, nos da mucho gusto que nos acompañes. Bueno, vamos a iniciar entonces con el seminario, esta mesa número 1. Dentro de este bloque que teníamos en reflexiones sobre la ciudadanía en el contexto actual y futuro. Y aquí vamos a iniciar con el tema ciudadanía participativa, dando este marco, cómo está este marco en este momento. Tenemos de aquí a las 11:30, así que tenemos tiempo para una buena reflexión. Por supuesto que los invitamos a ir, en la medida que vayamos construyendo este diálogo, a ir presentando sus consultas, preguntas, opiniones a través del chat. Y el formato que acordamos con los colegas es, vamos a hacer intervenciones relativamente cortas con algunas preguntas detonadoras para ir tejiendo este diálogo del primer marco con el que estaríamos arrancando el seminario. Entonces, muy bien, pues dentro de este tema de ciudadanía participativa, uno de los primeros temas que teníamos pensado en la reflexión es justamente la ciudadanía, el concepto de ciudadanía. Y este concepto, como muchos otros a lo largo de la historia, ha ido evolucionando. No es lo mismo dicho concepto a lo largo de la historia, e inclusive no existía, se fue generando, se fue creando y va evolucionando. Entonces, la primera pregunta sería, desde un punto de vista interdisciplinario, ¿cómo ha evolucionado el concepto de ciudadanía? Adelante, Ernesto, Daniel, no sé quién gusta empezar, por favor, bienvenidos. Empiezas. Ernesto, te escuchamos. Adelante, Ernesto. Muchas gracias primero por la invitación. Es un placer tener ese tipo de interacciones con personas tan estimadas tanto en el trabajo de la organización social como en la academia. Agradecer a quienes están organizando este seminario y un saludo a quien directamente nos hizo la invitación, que es el compañero Chávez Becker de la UAM Lerma. Y yo creo que hay un punto fundamental efectivamente, y es entender que la noción de ciudadanía, como las nociones claves que trataremos de abordar el día de hoy, tienen este peso histórico en su constitución y también contenidos políticos en su formulación. Es decir, la ciudadanía, a partir de cierto punto básico en la literatura especializada, se tiene un punto en común
en el cual, digamos, no solamente es por formar parte de un Estado-nación el que se habla de ciudadanos, sino que se remite a esta lógica de reconocimiento de derechos, es decir, se habla que sin derechos civiles, políticos, sociales, no puede existir ciudadanía, e incluso hay quienes hablan de ciudadanía civil, de ciudadanía política, de ciudadanía económica, etcétera. Pero lo que me parece fundamental es que hay un cierto, digamos, punto nuevo, una nueva generación de nociones de ciudadanía que tienen que ver con esta capacidad de entender la ciudadanía, perdón, esta lógica de entender la ciudadanía como una capacidad propia de la sociedad, organizada o no, justamente para tener derechos. Es decir, la ciudadanía es concebida por una parte de la discusión especializada como este derecho a tener derechos. Es decir, estas capacidades que implican no solamente la lógica de que pertenezco a un Estado-nación, tengo ciertos derechos, ciertas obligaciones, sino que es a partir de esta ciudadanía organizada que participa en lo público, que no está recogida en su vida privada o en su vida comunitaria, está ampliando el reconocimiento de derechos, está complejizando incluso la forma en la que se entienden esos derechos, está aterrizando la manera en la que se materializan esos derechos, se ejercen esos derechos. La lógica de la ciudadanía también es una lógica también de disputa política, como digo, y con eso la segunda idea que quiero poner sobre la mesa, en el cual en ciertas narrativas, en ciertas perspectivas políticas, ciudadanía como sociedad civil son términos que se han utilizado como para identificar sociedad organizada, pero también por otro lado, ciudadanía se contrapone a lo social como si hubiese una cuestión amorfa en la sociedad y en cambio en la ciudadanía una articulación virtuosa que tiene una lógica democrática o que tiene una lógica de lo público, de los derechos generalizables. Y creo que ese es un punto importante también para poner en entredicho, porque bueno, como está bien sabido, ni toda sociedad civil trabaja por derechos generalizables o tiene una posición de ampliación de derechos, hay también sociedad civil conservadora o incluso autoritaria, como tampoco ciudadanía puede estar pensada exclusivamente como una lógica de individuos que tienen cierta actuación de ampliación de derechos o de virtuosidad, sino que también hay una ciudadanía conservadora, punitivista, con una visión, por ejemplo, de contención de esa generalización de derechos, y me parece que no es algo secundario, porque para poder hablar de participación y de ciudadanía, esta visión más plural de cómo se constituye la ciudadanía, pero también de la pluralidad en la que podemos observar en este momento, vale la pena para poder hacer un mejor análisis, un mejor diagnóstico de ante qué fenómeno estamos conversando, analizando, debatiendo, ¿no? Esos serían el par de puntos que quisiera poner sobre la mesa. Sí, yo coincido plenamente con lo que acabas de comentar, Ernesto, y me gustaría incluso añadir ahí, ¿no? Que ciudadanía parte de hacer esta distinción también fundamental entre el nosotros y el ellos, ¿no? El nosotros y el los otros. Entonces, así como ahora la ciudadanía se puede ver como un término incluyente, también en su momento ha sido término para excluir, ¿no? Y en este sentido, el concepto de ciudadanía, como dices, ha evolucionado, pero no de forma pasiva, sino que se ha hecho evolucionar, ¿no? Es justo en respuesta a la demanda de diferentes grupos y de movimientos que el mismo concepto ha ido cambiando de contenido, que se ha adoptado también en esta lucha política, ¿no? que comentabas. Recordemos que justo en el siglo XVIII, ¿no? Cuando se habla en Francia de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se hablaba justo del hombre ciudadano, ¿no? Del hombre propietario, con capacidad de participar, mientras que se dejaba de lado a otro universo de personas que no cumplían con esas características, ¿no? En el siglo XIX en Estados Unidos, mujeres y personas de color no eran consideradas parte de la ciudadanía. En México, hasta mediados del siglo XX, las mujeres no eran ciudadanas de pleno derecho porque no tenían la capacidad jurídicamente reconocida de participar en de ejercer su derecho al voto, ¿no? Que es un elemento fundamental de la ciudadanía como la entendemos hoy, ¿no? Entonces, ha sido un concepto que ha evolucionado, pero porque ha habido exigencias y movilizaciones para que así sea, ¿no? En este sentido, es un concepto muy dinámico,
como dices, dotado de contenido más allá de lo jurídico, de un contenido político también muy, muy fuerte, identitario, y que por lo mismo creo que algo interesante ahorita que Miguel lo planteaba, ¿no? De que tendremos que pensar en el presente y el futuro de la ciudadanía, ¿no? Porque es un concepto que hay que ver hacia dónde va también, ¿no? Entonces, hoy no es entendido solo como la pertenencia a un Estado, es esta condición que otorga derechos y obligaciones, ¿no? Y entre ellos el derecho a la participación, que es fundamental, como lo decía Ernesto, ¿no? Me parece que más adelante también cuando hablemos de este tema de la ciudadanía activa, además, está ahí intrincado, así de forma muy clara, el derecho a la participación y es fundamental que se vea como eso, ¿no? Como un derecho humano que viene a darle un toque especial al concepto de ciudadanía en el marco democrático de los estados y del sistema internacional contemporáneo. Quisiera, Miguel, adelante, Ernesto, por favor. Gracias, Miguel. Quisiera retomar algo muy importante que puso sobre la mesa Daniel y tiene que ver justamente con esta construcción histórica de la ciudadanía, que cuando nosotros vemos la historia, digamos, la historia concreta de donde vivimos en este país, en las regiones de este país, efectivamente me parece que vale la pena esta mirada contrastada con una visión general de lo que sería la ciudadanía, remitiendo en este caso a la Revolución Francesa o la lucha de independencia de Estados Unidos, ¿no? La creación de los parlamentos, etcétera. Pero cuando lo vemos nosotros en la actualidad de manera comparada, nos permite justamente, es a lo que me refería de estas nuevas nociones de ciudadanía, entender que si no hay, por ejemplo, derechos económicos básicos que permitan la reproducción de las personas, no es que no haya ciudadanos en términos de norma, reconocidos ya con este derecho a votar y ser votados, a participar, etcétera, sino que prácticamente es imposible alguien que apenas tiene el tiempo para dormir y reproducirse, ¿no? El participar en lo público. Es una de las nociones clave que en una sociedad tan desigual como la nuestra, pero que también que tiene una cierta disposición participativa en la parte de lo público, lo que normalmente se dice la oferta participativa en lo local, en lo estatal, en lo federal, justamente está hecha esta disposición participativa para cierto perfil de género, de clase, de capacidades, el que puedas hacer uso de esta disposición participativa. Es decir, no es un término secundario cuando hablamos de que hay cierto tipo de necesidad de hacer vigentes ciertos derechos para hablar de una ciudadanía participativa, ¿no? Puede haber todas las ganas y toda la necesidad para hacerlo, pero alguien que tiene apenas el tiempo para reproducir su vida y poco más, difícilmente podrías, digamos, hacer viable que participe o que tenga posibilidad de participar cuando lo que le estás pidiendo desde las instituciones públicas o desde la propia sociedad organizada es algo que no puede, y es el tiempo, ¿no? El tiempo extra a su reproducción económica. Es el punto que decía que las nociones complejas de ciudadanía tenemos que irlas aterrizando en los casos concretos que estamos viendo para poder entonces identificar efectivamente frente a qué estamos cuando hablamos de ciudadanía activa o participación ciudadana. Es una muy buena acotación, Ernesto. Muchas gracias. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera ir compartiendo algunas preguntas que ya tenemos vía chat y las podemos ir insertando dentro de este segundo espacio. Jorge Miranda nos comparte, dice, ¿qué diferencia existe entre los ciudadanos y el pueblo? Voy a ir pasando algunas otras para que ustedes las elijan y la puedan ir comentando. También Jorge nos pregunta, ¿qué era la mujer durante la Revolución Francesa? Bueno, en realidad puede ser muchos otros estados en el periodo. Cosa o persona cuasi humana, ¿los derechos los otorga el Estado o solo lo reconoce? Y el derecho económico, ¿qué tipo de derecho es? Para poder irlas comentando. Ya que estamos en el tema de ciudadanía participativa, vamos a ver la pregunta, ¿qué es lo que caracteriza o se espera de la ciudadanía cuando se le califica como participativa o activa, ¿no? ¿Cuáles son estas características más allá de ese derecho al voto, más allá o sea, ¿cuál es la inserción en estos espacios que mencioné en esto de la oferta participativa? Daniel, vamos ahora a empezar contigo. Te escuchamos.
Gracias. Bueno, híjole, debo decir que me conflictó un poco la pregunta, porque ¿qué se espera de la ciudadanía activa? En realidad, creo que está contrapuesto con lo que comentaba Ernesto, ¿no? O sea, se espera que la persona ciudadana participe, se involucre en la vida de su comunidad, que se involucre en estos espacios de toma de decisión. Yo creo que hay que pensar la pregunta también vista desde el otro lado, ¿no? De qué tiene que hacer el Estado para garantizar que se pueda ejercer el derecho a la ciudadanía activa, el derecho a la participación. Porque como bien lo decía Ernesto, hay un montón de trabas, ¿no? Sistémicas, que pueden hacer que justo lo que se espera de una persona como en tanto ciudadana activa no se pueda cumplir. Y esto no quiere decir que la persona sea mala o sea menos, o sea el adjetivo que tú quieras, negativo, pero al contrario, ¿no? Quiere decir que tal vez el sistema no está dando las condiciones adecuadas para que la persona pueda ejercer sus derechos, que es lo que se espera de ella en tanto ciudadana activa, ¿no? Que quiere decir que pueda participar en la vida pública, ¿no? En la cosa pública, en la toma de decisiones de la cosa pública, de su comunidad y de su espacio, del espacio al que pertenece, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema fundamental es el derecho a la participación, ¿no? Y es importante que lo acotemos como eso, como un derecho humano al que se debe de asegurar que las personas puedan acceder y puedan ejercer de manera plena, ¿no? Hay una obligación del Estado, en primer lugar, de garantizar las condiciones, y ahí hay un marco de derecho internacional, nacional y hasta subnacional, en el caso mexicano, ¿no? Que habla de cómo debe ser y cómo debe darse la participación, ¿no? La relatora especial del derecho humano sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento lo caracteriza al menos con 4 pilares, ¿no? Que es culturalmente adecuado, es decir, que las personas se puedan involucrar, que sea ad hoc, que sea acorde a un proceso que le permita expresar sus demandas, preocupaciones, de acuerdo a sus necesidades, usos y costumbres. También que sea libre, es decir, que no haya coacción de por medio, que sea informada, que se asegure que las personas tienen, valga la redundancia, información suficiente, completa y objetiva sobre los temas a tratar, y significativa, en tanto que el resultado de los espacios participativos se vea efectivamente reflejado en las decisiones que orientan la vida pública, ¿no? Entonces aquí, lo que se espera de un ciudadano, también hay que pensar qué se espera del Estado para garantizar que esta ciudadanía activa pueda ser tal, ¿no? Si el Estado abre espacios de participación que no son significativos, en tanto que el resultado de ellos no se toman en cuenta para las decisiones de la vida pública, pues entonces ni siquiera es que las personas que hayan participado no sean buenas ciudadanas, buenos ciudadanos. Ahí quien está fallando es otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que tomar con pinzas esa pregunta. Y nada más me gustaría abordar el tema que preguntaba Jorge por acá, de qué son las personas si no son nombradas, ¿no? Pues en realidad el tema es que si no son nombrados, lo que no es nombrado no existe, ¿no? Entonces, quedaba fuera del marco de derechos, y por eso es importante que se visibilice ahora y como lo decían incluso las colegas de Fundación Merced, ¿no? De ahí la importancia del lenguaje, y es algo que también tiene que acompañar el término todo el proceso participativo para una ciudadanía activa como tal. Gracias, Daniel. Ernesto, por favor. Muchas gracias. Me parece muy adecuado, coincido con lo que dice Daniel, y yo quiero plantear entonces, gracias a este piso común que estamos construyendo junto a Daniel en esta plática y también con las preguntas, pensar entonces en 3 ideas concretas respecto a lo que es participación y por lo tanto lo que se espera o caracteriza a la ciudadanía en la noción de participación que normalmente utilizamos, o sea, que en el sentido común, que en la vida cotidiana utilizamos. En primer lugar, a mí me parece que lo que en el fondo tendría la lógica de la participación, no solamente comunitaria para resolver los problemas de los míos, ¿no? De mi primer entorno, sino para poder incidir en lo público, ¿no? En lo que va más allá de mis propios intereses, que también los influyen, pero que van más allá. La primera respuesta ante esa pregunta, pues, ¿para qué participar o qué es la participación? Para mí sería una lógica que cambia los términos de cuando pensamos en democracia como participación o representación y son elementos separados.
En primer lugar, yo diría, ¿participación para qué? Para mantener democrático el poder. Es una respuesta sencilla y que por su sencillez podemos discutirla, pero quería por eso ponerlo sobre la mesa. Me parece que la participación es una forma en la cual existe la posibilidad de que la ciudadanía, las personas que formamos parte de una comunidad nacional, en este caso México, yo que vivo en Veracruz o en mi municipio, podamos tener la posibilidad de mantener democrático el poder más allá de las elecciones. Es decir, el acuerdo común, y es que la democracia es el régimen que mayoritariamente en este país pensamos que es el más adecuado, o el menos malo, dicen algunas personas, con cierto nivel de broma, no exenta de cierto cinismo, ¿no? Es el menos malo de los regímenes, pero mayoritariamente lo hemos elegido como el régimen que queremos construir. Pero cuando identificamos en qué consiste la democracia, normalmente caemos en esta lógica en la cual es democrático porque se elige. Y yo creo que no, yo creo que el primer punto por el cual la participación no solamente es necesaria, sino que además es un derecho que tiene que reconocerse como tal, es porque es la manera en la cual la ciudadanía que dio su voto por uno o por otros o por otras, puede mantener democrático el poder. Esa es la primera idea. Segunda idea, ¿cómo mantienes democrático el poder? A partir de diferentes formas, diferentes dispositivos de relación entre ciudadanía y poder público. Es decir, y esa lógica no es unívoca, no es como la electoral, en la que hay cierto tipo de reglas más o menos conocidas que te llevan a elegir a alguien que habla en tu nombre o que actúa en tu mejor interés, que ese es el pacto básico del gobierno representativo, sino que lo que tú tienes son ciertos dispositivos por los cuales puedo ir desde ser consultado, ¿no? Ernesto como ciudadano es consultado para ver qué opina de algo, sin que esa consulta sea vinculante, hasta el máximo, digamos, poder de incidencia, que sería formar parte de un grupo que no es la legislatura, que no es el poder legislativo, que no es el ejecutivo, sino que es otro espacio, otro dispositivo en el cual decido o cogestiono las políticas públicas, ¿no? Los programas. Si las cosas son así, entonces tendremos que identificar que la participación y la representación, y la tercera idea, no son entonces dos campos separados o dos fenómenos contrapuestos, porque incluso si se piensa más detalladamente, la participación no tiene, cuando no existe, no es la representación. Cuando no existe la participación, estamos ante el retirarnos de lo público, es decir, ante la abstención. Esa sería la contradicción y no la contradicción de la participación, de la representación. E incluso si vemos ejemplos detallados de lo que son ejemplos canónicos de ejercicios participativos, prácticamente en todos ellos, en algún momento más temprano que tarde, van a haber ejercicios expresos de representación en esos dispositivos participativos, presupuestos participativos, lógicas de planeación democrática, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de ordenar, en primer lugar, participación y representación no son formas, digamos, contrapuestas de accionar, sino que son continuos en los cuales hay diferentes formas en las que se articulan participación y representación. Segundo, la participación me parece, tratando de contestar una de las preguntas, sí, no solamente es un derecho y no debería ser una obligación. Es decir, yo creo que tendría que ser una posibilidad la cual se ejerce por parte de las personas que formamos este país, que nos podemos llamar pueblos ciudadanos. Creo que la discusión es más ideológica que analítica o práctica, pero digamos, quienes formamos esta comunidad podemos, si queremos, utilizarlo. Y para eso, y con eso termino la idea, efectivamente, cuando vemos la manera en la que se puede participar con ciertas articulaciones entre participación y representación, ahí tenemos la respuesta respecto a qué se espera del ciudadano. Por ejemplo, si yo quiero participar en un consejo en la política ambiental, claramente quiero saber que tengo cierta forma diferente en la que se me pide que participe, así formo parte de una contraloría social de una política, digamos, de desarrollo local. Y ciertamente muy diferente si formo parte de un Consejo Nacional Consultivo, digamos, de la política de seguridad. ¿Me explico? Es decir, cuando tú identificas la disposición participativa en diferentes ámbitos de lo público
y lees desde esta perspectiva del ciudadano, del usuario, desde el otro lado de cómo fue diseñado, claramente está puesto que son para personas que tenemos o que tienen la vida resuelta, la reproducción económica resuelta, con un alto grado de especialización técnica, ¿no? A veces una, otra o todas. Tercero, personas que además tienen contactos con quienes toman decisiones, porque la mayoría de las veces no estás ahí siendo elegido por tu público o por el equipo o por la parte de la sociedad a nombre de la quien hablas, sino más bien invitado por el poder público. Y finalmente con capacidades de acumulación de información y de relaciones muy por encima del promedio, ¿no? Si ustedes ven los resultados de la ENCUSI del año pasado, claramente el 2% de las personas que participan en grupos de defensa de derechos humanos no son justamente representativos de un perfil de ciudadanía general, ¿no? Ahora, el 20 y tantos % que ha participado en las consultas, no sabemos efectivamente cuál es el perfil, pero sí sabemos que es muy diferente a aquel tipo de ciudadano o ciudadana que es llamada a participar en los otros mecanismos de participación como consejos, comités, mesas, etc. Es decir, creo que hay un ejercicio muy importante de reflexión de qué es lo que estamos pensando cuando hablamos de participación, primero. Segundo, cuál es su relación con la lógica de la representación o el orden representativo. Tercero, cuál es el tipo de ciudadano que estamos exigiendo que participe. Y por último, que no se nos olvide, todo esto es secundario respecto al punto fundamental, que es que la ciudadanía participativa tendría que estar ubicada para el fin, me parece a mí, que podríamos llegar a un acuerdo que sería mantener democrático el poder. Gracias, Daniel. Gracias, Ernesto. Hay indudablemente un abismo grande entre el reconocimiento y la apertura de espacios y la capacidad, ¿no?, de las personas de poder realmente acceder a esos espacios por las condiciones sistémicas. Recuerdo 2016, la Secretaría de Gobernación emitió por ahí unos lineamientos de participación en mecanismos de participación federales. Y era interesante porque reconocía que se deberían incluir no solamente a sociedad civil organizada, tradicionalmente concebida como organizada, llámense OSCs, llámense organizaciones no gubernamentales, sino que también habría el espacio para participación de activistas, de redes, grupos comunitarios, colectivos, sin existencia legal, etcétera, ¿no? Entonces, lo cual era interesante en cuanto a la apertura de espacios, pero por supuesto está el otro gran tema que apuntan ustedes, que es las condiciones sistémicas, ¿no?, de acceso. Antes de pasar a la otra pregunta, vuelvo a retomar algunos comentarios. Voy a leer algunos comentarios que tenemos. Nos comenta, tenemos a través de Facebook, Ario Gareda, a quien mando saludos. Dice, ¿es viable actualmente en México un partido político integrado realmente por ciudadanos organizados para acceder al poder político por la vía electoral? Esa es una de las primeras preguntas. Después tenemos acá una cita de la doctora Marilú Acosta. Nos comparte una cita de Olympe de Gouges. Disculpe, mi pronunciación en francés es absolutamente nula, pero escribe: el derecho de la mujer y la ciudadana en 1791, 2 años después de la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano en Francia, porque la Revolución Francesa, en su Declaración de Libertad e Igualdad, olvidó a las mujeres. En 1973 la mandaron guillotinar en igualdad a los hombres por ser una opositora al régimen revolucionario. Muchas gracias, doctora, es una cita interesante. Luego teníamos acá también Dania Franco, una segunda pregunta. Y esta más dirigida ya a la sociedad civil organizada. ¿Cómo se interrelaciona el voluntariado, el activismo y la asociación en movimientos sociales en el proceso de ciudadanía activa? Pensando que la participación se divide en participación convencional y no convencional. Y por último, cierro acá con Jorge Miranda. Voy a dividir tus preguntas en dos, Jorge, para ir dando espacio a otras personas también. Dice, existe un problema entre la participación ciudadana en contra de las decisiones del poder. Esto tiene que ver con lo indicado en el artículo 41 constitucional. Para que la participación ciudadana sea concreta y pueda incidir en políticas públicas, hace falta que los ciudadanos o el pueblo puedan tener una representatividad real y no solo simulada en esta ley de consulta popular.
Entonces, bueno, tenemos ahí 3 preguntas y creo que se enmarcan bastante bien dentro del tema que estamos viendo ahora para este tercer bloquecillo, que es ¿cuál ha sido el rol de la ciudadanía activa en la construcción de las distintas realidades sociales del país y el marco democrático en México en particular? Pero lo podemos también englobar en el mundo en general. Y yo diría inclusive cuál ha sido el rol de la ciudadanía en cuanto a la apertura de espacios de participación, cómo la participación ha ido abriendo espacios a sí misma, ¿no? Y espacios no solamente, como bien mencionaba Ernesto, espacios simbólicos, espacios mucho más efectivos de participación, llegando a esta incidencia o a esta cogestión ciudadana. Entonces, regreso con ustedes, Daniel. ¿Quieres iniciar este bloque? Claro, ¿cuál ha sido el rol de la ciudadanía? Bueno, vaya, creo que si lo vemos desde una lógica, desde una perspectiva como dialéctica, ha sido la ciudadanía la que ha construido todo esto, ¿no? Como lo decía por ahí, no recuerdo el nombre, perdón, que preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el rol del voluntariado, el activismo? Eso también es hacer ciudadanía, ¿no? Entonces, gracias a las personas, a la movilización continua de las personas en diferentes espacios, justo como también lo planteas, ¿no? Formales y informales, ¿no? Esto que por ahí hay un teórico de la participación que me gusta mucho, John Gaventa, ¿no? Que habla de los espacios formales, los espacios invitados, los espacios informales de participación. Entonces, la activación, la movilización de las personas, de todas las personas en diferentes espacios, desde sus comunidades hasta aquellos espacios formales invitados por los gobiernos de los estados, ha sido lo que ha moldeado justamente la realidad democrática de hoy, ¿no? Por ahí esa pregunta que se hacía de los partidos políticos, recordemos que los partidos políticos como los tenemos hoy también han sido moldeados, ¿no? Por la misma ciudadanía en el devenir histórico del pueblo mexicano, ¿no? Tenemos la creación de diferentes partidos, ¿no? Con la decisión del partido hegemónico ahí con diferentes vertientes ideológicas, pero ha sido siempre agrupación ciudadana que se moviliza para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esta visión, vamos a plantear esta otra, ¿no? El hecho de que ahorita en las preguntas se esté cuestionando si es viable o no, esto refleja que hay una intención ciudadana de seguir movilizando la política por los cauces democráticos que hoy, como dice Ernesto, son, pues ya no sé si los mejores, los peores, pero son los que tenemos, ¿no? Entonces, sí creo que ha sido crucial el rol de la ciudadanía en forjar la realidad democrática, no solamente de este país, sino, como lo decían, del sistema internacional, ¿no? Y por ahí veo que se está armando una discusión en el chat de que si la participación es derecho o no es derecho. Yo creo que un ejemplo para mí de cómo la ciudadanía ha podido moldear la realidad social contemporánea y que tiene que ver también con este tema del derecho a la participación. Veamos, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo regional sobre el derecho de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Entonces, la movilización de las personas llegó a que se concretara este acuerdo, un acuerdo a nivel regional, América Latina y el Caribe, que reconoce el derecho a la participación y además que ahora ya nos hace hablar de ciudadanía ambiental. Entonces, tenemos también estas nuevas preocupaciones que se van incorporando y por lo mismo creo que lo que planteaba Ernesto desde el inicio, ¿no? El devenir político y el contenido político de este concepto de ciudadanía es el que nos ha hecho ir moviendo poco a poco los engranes de la historia, ¿no? Hasta llegar al momento actual. Cambio. Sí, yo creo que el punto claro que tiene como referencia a los lineamientos sobre los mecanismos de participación para tratar de ir aterrizando en ciertas reflexiones, digamos, ancladas en nuestra propia historia, es un buen ejemplo de cuál es la lógica del empuje de la sociedad o de la ciudadanía en la construcción de diferentes realidades. Cuando se hizo esos lineamientos, justamente el PNUD, que está trabajando este seminario, como auspiciando este seminario, fue
la institución encargada de hacer la revisión de lo que existía hasta ese momento, estoy hablando de 2015, 2016, aunque se publican en 2017 los lineamientos, y que es la normativa de más alto rango que tiene nuestro país para identificar esto que es la disposición participativa federal. Hay leyes, hay diferentes tipos de normas que hablan de manera tangencial de la participación, algunas directamente, pero me parece que algo fundamental es que no se ubica esta parte del fenómeno que tiene que ver no con los extremos de lo que son las consultas, ¿no? Las consultas regladas, etcétera, como acaba de organizar el INE, por ejemplo, y las elecciones. Yo creo que lo estratégico de la participación justamente está en ese rango intermedio que solamente a nivel de norma, con esa importancia, lo recuperan los lineamientos de los mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque justamente dan cuenta de todos los espacios, o tendrían que dar cuenta de todos los espacios que conforman la disposición participativa, o sea, la oferta participativa del poder público por el cual a través de, insisto, consejos, comités, controlorías sociales, mesas, etcétera, etcétera, foros, observatorios, como espacios organizados entre poder público y ciudadanía, se reconoce diferentes niveles o diferentes formas de incidir en lo público por parte de la ciudadanía de una manera expresa, de una manera legítima y de una manera en la cual tendríamos que tener un reporte actualizado de cuál es esa disposición participativa. ¿Para qué? Justamente para algo que comentabas, Miguel, y es de qué manera comentabas tú de las preguntas que se han hecho en el foro, de cuál es el camino que tenemos que transitar, ¿no? Yo creo que efectivamente tendríamos que transitar a un tipo de canales de participación para hablar de mecanismos y de ejercicios participativos y de consultas, ¿no? Para hablar en lo que está organizando este gobierno hace ya casi 3 años, en el cual esté claro en qué consiste cada uno, cuáles son las reglas del juego y de qué manera tendrían que llevarse a cabo estas formas de relación entre sociedad y gobierno. Es decir, cuando hablamos de una consulta a partir o reglada por el convenio 169 de la OIT, más o menos está claro lo que hay que hacer y hay un parámetro para poder, digamos, medir si se está realizando o no en tiempo, en forma, etcétera, etcétera. Pero cuando hay ejercicios participativos como las consultas a la ciudadanía para estas decisiones gubernamentales, cuando se están haciendo, por ejemplo, la conformación de consejos de sector, ¿no? En este caso, efectivamente, el gobierno representativo necesita decir claramente cuáles son las reglas del juego. Y cuando identifica, que son documentos públicos ya de lo que fueron el análisis para llegar a esos lineamientos, a lo que nos llegamos como conclusión es que esa disposición participativa hasta ese día, ¿no? Hasta ese momento en el que se hace ese diagnóstico, lo que teníamos era un espacio, digamos, de participación poco sistematizado, que no tenía, por ejemplo, un censo de cuál sería, ni siquiera a nivel federal, cuáles son esos canales de participación, y que cuando los que sí los tienes, esa información, lo analizas, realmente no es para celebrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el perfil de la participación básicamente está identificando personas que no son elegidas por los sectores o por la ciudadanía a nombre de cuál estás hablando o cuyo mejor interés estás representando en la mayoría de los casos, sino que son designadas por el propio poder público, ¿no? Básicamente lo que el poder público crea son espacios de diálogo con personas cercanas a sí, con un alto nivel de preparación técnica, lo cual no está mal. Yo no creo que canales de participación de consulta técnica sean incorrectos, me parece que es adecuado, pero que restringamos la participación a ese perfil social me parece que complica la diversidad de actores que representen la diversidad de la sociedad mexicana. Por eso yo creo, para responder esta pregunta del rol de la ciudadanía, justamente nos ha permitido que sea apenas ahora, no hace mucho, un tema, la participación de un tema no de ciertas parte muy concreta, muy de reconocer la lucha de las organizaciones sociales y civiles, pero que no dejan de ser interlocutores muy acotados del conjunto de la diversidad del país.
si la disposición participativa del poder público no hace caso a esa diversidad amplia de actores, efectivamente me parece a mí que estamos deteniendo el avance de la ciudadanía participativa. Es decir, la ciudadanía activa me parece que sí pasa por fortalecer a aquellos y aquellas que ya están trabajando organizadamente por incidir en lo público, pero me parece que la mayor y por mucho la más necesaria actividad para que esta contención de la participación se rompa y realmente llene de aires frescos y de control democrático de lo público en nuestro país, pasa por aquel enorme porcentaje de la población que ni se imagina de qué manera puede incidir en lo público y si se le imagina no tiene condiciones para hacerlo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que hay las reflexiones nos llevan hacia cómo deberíamos ir construyendo ese ideal de espacios y sistemas de participación. Sin embargo, vemos que las condiciones realmente son poco propicias, no solamente a nivel político, sino en lo económico y los demás que se han mencionado. Voy a pasar a una cuarta pregunta que creo que nos lleva a la reflexión más profunda. Antes quiero dar gracias a Jorge, Mariana, Adolfo por este diálogo que estamos también construyendo en paralelo, ¿no? En el chat. Esta es también una de las ventajas que nos permite este tipo de formatos, no solo la presencia de personas de todo el país. Ernesto en Veracruz, Daniel, creo que tú estás en Ciudad de México, si no me equivoco. Yo estoy en Querétaro, entonces, bueno, nos va abriendo la participación de todos lados. Gabriela María Vázquez decía, ¿cómo dar vida a los consejos, observatorios, etcétera? Y no hay una voluntad política para abrir los espacios de diálogo, ¿no? Entonces, ese es un tema interesante. Por acá también nos daban un ejemplo en el estado de Hidalgo. Gabriela María Vázquez también nos decía, la ley orgánica municipal del estado de Hidalgo, el Consejo de Colaboración Municipal, debe venir por invitación expresa del presidente municipal. Y dice, como ellos no tienen interés en esto, pues es muy difícil instalar ese tipo de mecanismos de participación, ¿no? Tenemos un par de reflexiones ahí. Ahora, la cuarta pregunta que nos ocupa y es hacia adelante, ¿cómo se vislumbra el futuro de la ciudadanía en México y en el mundo? Y yo aquí quisiera hacer una acotación ya más de carácter personal. ¿Cómo se acota en un entorno que no se ve propicio para esa participación? Porque en realidad, si nosotros estamos observando lo que ha ocurrido mínimo los últimos 10 años, ha sido un avance de, digamos, estilos de ejercer del poder que no son favorables a la participación ciudadana, no son favorables a la ciudadanía organizada, me refiero en el mundo. Y estas tendencias parecieran venir de diferentes aspectos ideológicos. Por un lado tenemos gobiernos como el de Brasil, por ejemplo, con el presidente Bolsonaro, un gobierno declarado expresamente de derecha, que destruye una estructura de participación ciudadana muy sólida que se surgió a luz de la normatividad 2013 con Dilma Rousseff, cuando se establece toda esta base estructural de fomento a la participación y a la ciudadanía organizada. Bueno, esto queda destruido completamente en esta presidencia. Por otro lado, vemos ejercicios en otros países de corte que podemos llamar más de izquierda, en Venezuela, en Nicaragua, donde pasa algo similar, donde hay una estigmatización de la participación ciudadana, estigmatización de la sociedad civil organizada, donde hay una inclusive criminalización, en el caso de Nicaragua, ¿no? En el caso de Venezuela hay una criminalización de la sociedad civil o de la participación. Y en otros vemos a lo mejor restricciones un poco más sutiles que hemos visto en Europa del Este o más abiertas, desde los casos de Hungría, los casos indudablemente en Rusia, en África y México no es la excepción. Entonces, pues yo replantearía la pregunta, o sea, ¿cómo estamos viendo el futuro de la participación ciudadana? Cuando en realidad pareciera que las tendencias no son opuestas. Por un lado, el entorno sistémico, que ya mencionó muy bien Ernesto, y por otro lado, esta aversión, pareciera verlo, de ciertos
gobiernos hacia la democracia participativa. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos realmente hay un futuro difícil, cuesta arriba para la participación? Hay algún teórico por ahí, que no recuerdo el nombre, que dijo, bueno, ante esta cierre de espacios lo que se requiere es más participación. Para tener mayor participación lo que requerimos es mayor participación. Entonces, bueno, ¿cómo lo vemos? Ahora, si quieres, comenzamos ahora contigo, Ernesto, luego con Daniel y regreso con el chat algunas preguntas. Vamos a vislumbrar ese futuro. Sí, yo creo que habría que hacer de manera más pausada el análisis del contexto mundial, porque frente a claros ejemplos de retrocesos como los acabas de decir, me parece que el punto del que parte esta destrucción de la participación o de las formas de participación son radicalmente diferentes, ¿no? Es decir, un modelo de participación basado en una democracia comunal como, digamos, paralela a las instituciones del gobierno representativo en Venezuela, creo que no tiene mucho que ver con lo que sucedió en Brasil, en el cual efectivamente el punto la piedra, el punto de crisis de un proyecto participativo a partir de la derogación de la norma que creaba el Sistema Nacional de Participación en Brasil, no fue no me parece que sea la referencia más adecuada para entender lo que se está destruyendo por parte rápidamente en estos casi 4 años del gobierno de Bolsonaro, sino que remite a la lucha por la democratización de los años 80 y que se aterriza en la Constitución del 88. Es decir, el complejo sistema de participación que está basado más que en los ejercicios puntuales de presupuestos participativos en las ciudades brasileñas, me parece que lo que está en disputa son el sistema articulado de participación en áreas de política pública, básicamente en los consejos gestores de políticas públicas, que es un verdadero régimen de participación que va de abajo hacia arriba en consejos municipales, estatales y federales, que además tienen como espejo, digamos, las conferencias de políticas públicas. Yo creo que eso es el objetivo realmente, digamos, estratégico de la disputa con Bolsonaro, con la enorme diferencia en otras experiencias que aquí se han citado, en el cual jamás se plantearon como, digamos, alternativas o disputando el gobierno representativo, sino como una forma de nueva generación de construcción de una forma de entender la participación como parte del gobierno democrático y no disputando con estos dispositivos o canales de participación del gobierno representativo. Por eso lo que está sucediendo en Brasil es especialmente importante para entender, ya que estábamos hablando de una segunda generación de contrarreformas, ¿no? Una primera generación de contrarreformas fue la disputa y el golpe que sufrió Brasil en el gobierno de Dilma, el uso de las instituciones judiciales y de impartición de justicia para ilegalmente y legítimamente defenestrar un gobierno progresista, ¿no? Como se ha incluso probado con el uso faccioso por parte de la derecha instalada en el poder digamos, judicial y en el Ministerio Público, que es una institución autónoma muy potente en Brasil, para inventar estos elementos que primero, digamos, detona el golpe contra Dilma Rousseff y después con el gobierno de Bolsonaro se busca desestructurar este entramado participativo. ¿Cuál es el futuro ahí? Yo creo que tiene mucho que ver con cuál es el futuro en estas nuevas generaciones de participación que no se han planteado nunca como disputadoras del gobierno representativo que conocemos, sino más bien como nuevas generaciones de articulación. Y también lo que pasa en Europa, yo creo que también hay que ver lo que pasa en Europa y en Norteamérica, con otras formas que van existiendo de participación, o incluso en la propia Asia, en la autoritaria China, por ejemplo. Habría que estar muy atentos porque no es como se plantea en los grandes medios de comunicación, lugares donde la gente está en su casa trabajando y punto, no es verdad.
Hay enormes movilizaciones, espacios de disputa, alertadores de la corrupción, espacios de consulta, de enorme debate, ¿no? Con sus límites, pero existen. Y me parece que entonces, para hacer una visión más genérica de lo que está sucediendo con la ciudadanía participativa en el mundo, frente a estos casos, tendríamos que ser cuidadosos para ver qué es el lugar o cuál es el punto en el que se parte para que estos retrocesos podamos medirlos, ¿no? Algunos no son retrocesos, son simplemente quitarse la máscara. Por ejemplo, lo que ha pasado en países donde la derecha y la ultraderecha conservadora de Europa del Este se quita la máscara y mantiene las reformas antiliberales. Pero en otros lugares no. Lo que está pasando en Brasil es muy importante porque, insisto, de dónde se parte y contra lo que se está luchando es muy diferente a lo que sucede en otros lugares. Y aterrizando en México, yo creo que también tenemos que ser suficientemente maduras, para poder entender de dónde partimos, ¿no? Porque en algunos círculos de discusión académica y de sociedad organizada parece que veníamos de una polis, ¿no? Donde todos participábamos, donde lo que hacíamos efectivamente incidía en las políticas públicas y donde la población estaba perfectamente representada, ¿no? Solamente que faltaba un empujoncito para que estuviésemos en esta democracia de nuevo tipo, y no es cierto, ¿no? Es radicalmente falso que eso esté en la discusión, y tampoco las formas en las que nos hemos relacionado con el poder antes de este gobierno. A mí me queda claro que este gobierno tiene una característica compleja por su propio contenido múltiple. O sea, no es un gobierno que venga de un partido con larga tradición, que tenga un proyecto político claramente establecido y el cual además tiene sus propios cuadros para tener interlocución. Y eso me queda claro cuando uno analiza, tiene interlocución o trabaja o disputa con este gobierno, ¿no? Dependiendo con qué interlocutor y en qué nivel, encuentras formas muy avanzadas de pensar la participación, y lo digo con toda responsabilidad de lo que estoy diciendo, y en otras claramente reproduciendo lo menos avanzado de lo que tiene nuestro régimen político en el país. Pero no creo que sea, como se está diciendo, que estamos ante un retroceso brutal de las condiciones de participación. No lo creo. Creo que tenemos una falta de claridad de un proyecto homogéneo y claro que dé cuenta de cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y tienes, por un lado, ejercicios participativos que nunca se habían hecho en este país, ¿no? Algunas cosas bien hechas, otras muy mal hechas, ¿no? Otras en las que hay crítica y autocrítica, y otras en las que hay bombo y platillo como si todo estuviese bien hecho. Y no creo que pensar de manera acrítica lo que está sucediendo le convenga ni al proyecto político que está gobernando este país, ni tampoco a las oposiciones o a otros proyectos que quieren ser alternativos, porque lo que hemos visto en proyectos subnacionales tampoco es ninguna alternativa, y con esta idea quiero cerrar. Ya lo dijimos nosotros hace muchos años, o sea, no es la primera vez que lo decimos, pero no hay una fuerza política en este país que tenga a la participación ciudadana realmente como parte de su proyecto estructurante, ¿no? No existe ninguno de los partidos políticos en este país. Ahora, existen declaraciones, existen eslogans, existen acercamientos, ciertamente, pero no existe, por ejemplo, lo que sí encontraríamos en el caso brasileño de 2 décadas de creación de espacios participativos a nivel municipal, como tuvo el PT, para que cuando llegan al poder federal se haga esa transformación histórica que sucedió en Brasil durante los primeros 3 gobiernos federales del PT. Eso que sucedió no fue cualquier proyecto político, ¿no? Ese es un fenómeno claramente identificado con una fuerza transformadora y progresista, y que toma en serio no alternativas al gobierno representativo, sino a lo que tendría que hacerse realmente con articulación de participación y representación. Y termino. Yo creo que en este país está todavía disputándose, en México está disputando en estos años de la segunda parte del sexenio del presidente López Obrador, cuál va a ser el legado en términos de participación. Yo no creo que sea una lucha ni perdida ni ganada por ninguna fuerza. Yo creo que está realmente la moneda está en el aire, y yo creo que ahí es donde tendríamos organizaciones, academia, organizaciones sociales, civiles, como se quieran llamar, las diferentes fuerzas, identificando los puntos en los cuales no le vas a obligar al contrario. No hay una fuerza suficiente, en una claridad suficiente como para que digas este proyecto político es el alternativo y te hace tal cosa, o
una unanimidad desde la sociedad organizada respecto hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que hay que construir agenda y poner puntos mínimos para que en esta segunda mitad del sexenio se puedan dar por lo menos pasos hacia adelante y no estar en esta indefinición que yo creo que es muy contradictoria por muchas circunstancias, pero yo lo identifico en el propio origen de esta coalición tan amplia que hizo López Obrador y su equipo para llegar con esta victoria con las reglas del gobierno representativo tan contundente como fueron las elecciones del 18 y que no me parece que se hayan modificado radicalmente en las elecciones intermedias. Por eso yo creo que habría que hacer un análisis certero de dónde estamos y de dónde venimos para que realmente podamos poner sobre la mesa una hoja de ruta viable para que el derecho a la participación lo hagamos vigente. Gracias, Ernesto, y en particular te agradezco el ampliarnos la perspectiva y hacer un análisis un poco más detallado, ¿no? de la situación en el mundo y clarificar estas diferencias, que indudablemente las hay ante tantos escenarios, ¿no? Daniel, Sí. ¿cómo ves tú, cuál es tu perspectiva? Yo creo que, digo, a riesgo de ser reiterativo con lo que ya dijo Ernesto, que me parece que es bastante completo, yo creo que hay actualmente señales también positivas, ¿no? Que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Respecto del tema de la participación, ¿no? O sea, también hay sin duda algunas señales negativas, hay nuevos desafíos de contexto que hay que considerar, pero yo veo, por ejemplo, que al menos lo que hemos percibido desde el Centro de Colaboración Cívica hay cada vez más grupos más vocales respecto de su exigencia a participar también, ¿no? Las juventudes, las personas con identidades de género no binarias, las mujeres han moldeado los últimos años en la vida pública. Si nos vamos, así como el análisis que estaba haciendo ahora Ernesto del contexto internacional, no podemos perdernos la reivindicación de los derechos de las personas de color en Estados Unidos con el movimiento del Black Lives Matter los últimos 2 años, ¿no? Entonces, creo que cada vez más hay una exigencia por abrir la ciudadanía y el derecho humano a la participación, que sí lo es, a todas las personas sin distinción, ¿no? Y reitero, la reciente firma y ratificación del Acuerdo de Escazú es un botón de muestra del avance en América Latina y el Caribe, me parece, donde ya podemos ahora hablar justo de estos temas como ciudadanía ambiental, derecho de las personas a participar en cuestiones ambientales sobre el entorno, el medio natural, los derechos de la naturaleza incluso, ¿no? Entonces, creo que sí hay señales positivas también respecto de para la ciudadanía activa, para la participación. Y es cierto, o sea, hay expresiones en sentido contrario, hay mecanismos participativos que se cierran, se cooptan, se declaran desiertos o que no cumplen con los criterios para garantizar la participación como la habíamos descrita, ¿no? Culturalmente adecuada, activa, libre, significativa, informada, y que se vuelven espacios de simulación. Por ahí en el chat sí se mencionaba, y es cierto, ¿no? Sucede. Los consejos consultivos, consejos de áreas naturales protegidas, pasa en un montón de espacios. Sin embargo, creo que, como decía Ernesto, también es importante no hacernos visión de túnel, ¿no? Y recordar que este cierre de espacios, esta polarización social y política del debate tampoco es algo nuevo, ¿no? Incluso la misma descalificación ad hominem que se hace de distintos argumentos a favor o en contra de un proyecto de Estado, de nación, de políticas, programas, no es nuevo en la arena de lo público, ¿no? Estamos hoy a 4 de octubre. Hace 2 días estábamos conmemorando uno de los días más negros en la historia de México, ¿no? En las que se cerró el derecho de las personas jóvenes a participar en la vida pública de este país, el 2 de octubre del 68. Entonces, si lo ponemos así y vemos el continuum de la historia, en realidad no estamos en el peor momento de la participación, ¿no? No estamos en el peor momento de la ciudadanía. Es cierto que estamos viviendo ahorita un desencanto terrible porque algunos logros y algunos espacios que se había luchado por abrir se están cerrando, pero son espacios que, recordemos, se ganaron, se lucharon y que no fue que desde arriba se abriera y dijeran, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a hacer un gobierno tan participativo y abierto como lo dice la teoría. Siempre ha sido un tema de lucha. Entonces, creo que es importante verlo así. Sí hay señales preocupantes hacia adelante, pero creo que es responsabilidad ahí sí de todas y todos quienes vemos estas señales, pues luchar justo para que no se materialicen en cierres a los espacios participativos y a perder esas pequeñas batallas ganadas, ¿no?
hay nuevos elementos contextuales también que nos van a hacer pensar el futuro de la ciudadanía activa, ¿no? Vamos a pensar rápidamente en la acelerada globalización digital, la migración, el cambio climático, son elementos que no pueden ser dejados de lado en el análisis, ¿no? O sea, digo, no lo voy a responder ahora porque no tengo los elementos, pero ¿qué quiere decir ahora que ya hay personas que hablan de las ciudadanas o ciudadanos del mundo, ¿no? ¿O qué quiere decir ahora si tienes personas que están migrando por efectos del cambio climático? No sé, evolucionará la ciudadanía para ser un concepto que deje de estar ligado a la sangre o al territorio en el que nace una persona para hablarse de algo más, no lo sé, pero son elementos que habrá que pensar, y eso es lo bonito de que sea algo tan dinámico, ¿no? Creo que más allá de todos estos elementos como para la reflexión, si tuviéramos que sacar un balance, yo diría que el ver tantas personas, organizaciones, redes, trabajando por asegurar el derecho a la participación y fortaleciendo las capacidades de las personas para que lo puedan ejercer de forma plena, al menos en Centro de Colaboración Cívica, nos llena de esperanza y nos hace pensar que el futuro de la ciudadanía es uno en el que todas las personas podrán estar al frente de las decisiones de su entorno económico, político, social y ambiental, ¿no? Quisiéramos verlo hacia allá, pero justo como lo planteaba Ernesto desde el principio, no hay que perdernos en nuestro contexto, hay que ver todos los elementos y tratar de trabajar para que esos obstáculos a la participación se puedan sobreponer, y entonces sí, lograremos alcanzar lo que estamos caracterizando aquí como ciudadanía activa. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que nos hacía falta una refrescada positiva, ¿no? De lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. También creo que la pandemia nos interrumpió algunos movimientos de tajo, ¿no? Nos interrumpe muchas de las disposiciones sanitarias que prohíben la movilización física, digamos, en el mundo físico. Eso corta también varios procesos, ¿no? De algunos de los que habéis mencionado. Pero ahí están, muchos han continuado en el mundo digital y muchos han retomado, ¿no?, estos espacios físicos. Muy bien, pues para poder cerrar en estos últimos minutos que nos quedan, yo quisiera dar espacio a las preguntas que tenemos adicionales que nos han venido llegando, y yo los invitaría, tanto Daniel como Ernesto, a responder. No tienen que cada uno responder a todas, más bien seleccionando cuáles y vamos conversando también con las personas que nos acompañan. Mariana Mota dice, pregunta para panelistas: México tiene una baja participación ciudadana. ¿Cuál creen que sería el catalizador que permita que la ciudadanía participe para acabar con la corrupción e impunidad? ¿Cómo le hacemos para salir del bache? Dania Franco nos comparte algo que también se ha comentado: cómo proceder ante la criminalización de la participación como la protesta. Ese es un tipo de espacio de participación. Luego estaba aquí Mariluz Antón, dice: ¿qué sucede con la credibilidad y confianza hacia las organizaciones de la sociedad civil cuando quien ejerce el poder en la élite política tiene otros datos, ¿no?, como se ha mencionado? Jorge Miranda comenta que la única forma de participación ciudadana que él reconoce medianamente eficaz y vinculante es la consulta social para la creación del Plan Nacional de Desarrollo, indicado en el artículo 26 constitucional, pero si hay más, le gustaría conocerlos. Y hasta ahí tenemos. Entonces, por favor, quien guste retomar cualquiera de estas preguntas, Daniel, Ernesto. Bueno, si quieres para uno y uno, Daniel, como acabas de comentar. Mira, yo quería que reflexionáramos a qué le llamamos baja participación. Yo creo que hay un enorme ejercicio ciudadano de participación, con datos que nosotros podemos identificar respecto a recientes datos, pues, del año pasado, insisto, en la que levantó el INEGI, de la ENCUSI, ¿no? Que es datos recientes, pero también hay otros elementos que tienen que ver con este censo de espacios de relación con gobiernos subnacionales que también levanta el INEGI, donde tienes un censo de espacios participativos, etcétera. Hay diferentes fuentes con las que yo creo que, en contra de nuestra perspectiva de sentido común en el que hay una baja participación en México, al contrario, yo creo que una enorme proporción de la población participa
entendiendo como movilizarse en el espacio público para algo más que mis propios intereses, ¿no? Es decir, eso va desde participación comunitaria para arreglar el bache o para exigir mejoras en los servicios públicos, hasta movilizarnos por la seguridad, ¿no? Para controlar mejor la distribución de programas sociales, etcétera. Yo creo que hay una enorme energía social. No creo que sea el problema la baja participación, al contrario. Pero algo que sí vemos como fundamental y es la apuesta que yo creo que tendremos que ver en conjunto sociedad, gobierno y quienes nos dedicamos a pensar o a estudiar esto y proponer soluciones, es el diseño de la disposición participativa. Insisto, cuando digo disposición participativa es una forma no economicista de llamarle a la oferta participativa, ¿no? Es decir, de qué manera como poder público me relaciono con ciudadanía. Y ahí yo creo que está una de las principales claves, porque siempre son disposiciones participativas a modo. ¿A modo de qué? A modo de que me legitimes lo que ya decidí. ¿A modo de qué? A modo de que tú tengas solamente los límites de incidencia que yo te defino que puedes tener. Y a modo también de una manera en la cual yo cumplo con una de las ítems, ¿no? Uno de las palomitas, ya cumplí, ¿no? En el que estoy haciendo participación, cuando no estamos convencidos de ello. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que desperdiciamos enormes energías sociales en contrariedades sociales que podrían ser mucho más eficaces, en consejos consultivos que podrían definir de manera más clara cómo dar seguimiento a lo que se está haciendo en el municipio, en el estado, en la federación, pero también espacios donde podamos comunicar públicamente qué se hace en esos espacios. Es decir, que la propia representación social que existe en estos espacios no se quede en un espacio, digamos, de discusión y de sumar, digamos, capital social a quienes estamos en esos espacios, sino que realmente demos cuenta de qué está pasando en esos espacios de participación social o participación ciudadana. Por eso creo que efectivamente saber de dónde partimos en cada uno de los lugares es muy importante, porque yo vivo en una parte del país donde hace muy poco tiempo efectivamente no era juego, sí había criminalización y represión de la protesta. No digo que estemos en otro país, ¿no? que haya cambiado radicalmente todo, pero no es el mismo tipo de disputa en la que tenemos en este momento en el cual no se está golpeando a la gente cada vez que sales a protestar en la calle. Ahora, ¿eso es suficiente? Por supuesto que no. Los espacios de participación tendrían que estar formados legítimamente, ¿no? Tendrían que dar cuentas, tendríamos que saber fácilmente, si me interesa un tema, dónde podría participar, tendría que haber convocatorias públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso justamente es algo que tiene que reconocer la diversidad y los cambios políticos en los que estamos parados. Es decir, no creo que sea rescatar, digamos, nuestras historias ya de abuelitos, ¿no? De, ay, cuando yo era joven y que creamos la alianza, el grupo, la red. No, eso ya pasó. Necesitamos en este momento identificar dónde estamos, cuál es la disposición participativa y cómo hacemos técnicamente para que esa disposición participativa efectivamente se abra. Primero, para la diversidad social que tenemos enfrente, que no da cuenta esta disposición participativa de esa diversidad social, primero. Segundo, que no sean espacios o canales canales de participación que se convierten en canales de simulación. Y tercero, que lo que ahí sucede sea efectivamente conocido por el conjunto de la población. Porque si no, la sensación que existe es que hay, así como con los partidos, ¿no? Que son los corruptos y no representan a nadie, etcétera. Hay una cierta sensación igual de que hay una nueva clase de participacionismo profesional que tiene cooptado los espacios, ¿no? O ese es en el peor de los casos. En el mejor de los casos simplemente desconozco, no sé cuál sea peor, pensándolo bien, pero hay otro escenario en el cual jóvenes de muchas colonias con las que trabajamos, aquí estudiamos términos de prevención de seguridad, ni siquiera saben que hay un Consejo Municipal de Seguridad, o si lo conocen, no es el espacio donde van a interlocutar con la autoridad. ¿Me explico? Es decir, los canales que sí existen están de tal manera configurados que prácticamente no funcionan para la diversidad y para la complejidad del presente. Yo creo que esa es una enorme tarea, tanto del Estado como de la sociedad, para que podamos entonces hacer que valga la pena participar. Porque la gente participa, se moviliza, protesta, pide, exige.
pero podríamos hacerlo con un poquito menos digamos, de echar a la basura esa energía social si tuviéramos canales de participación mucho mejor diseñados, mucho más respetados y mucho más eficaces. Gracias, Ernesto. Daniel, por favor. Sí, de acuerdo con Ernesto, en primer lugar, en hacer este cuestionamiento a qué quiere decir la baja de la participación y cuál debe ser el catalizador. Yo creo que, digo, a riesgo de que lo que diga tal vez no sea lo más popular del mundo, pero creo que, así como lo pregunta Mariana, ¿no? ¿Cuál sería el catalizador que permita que la ciudadanía participe para acabar con la corrupción e impunidad? Hace 3 años el catalizador fueron las elecciones. Y creo que en México el resultado de las elecciones de 2018 mostró justo este hartazgo con la corrupción y la impunidad. Lo que haya pasado después es otra historia, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál puede ser el nuevo catalizador? No lo sé, pero al menos ahí está la demostración de que la ciudadanía participa, se involucra y tiene claramente identificado el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para salir del bache? Creo que ahí es donde entran, como dice Ernesto, ¿no? Las personas profesionales de la participación que estamos trabajando para al menos abrir estos espacios, ¿no? Es cierto, hay muchos espacios que deberían de estar abiertos y que hoy se encuentran cerrados, cooptados, etcétera. Pero entonces también ahí es nuestra chamba de quienes sí tenemos ahora sí que como mandato el hacerlo, pues luchar para que así se mantenga, ¿no? Yo he visto también otras experiencias, por ejemplo, y comparto ahí el caso de el municipio de Loreto en Baja California Sur, si hay alguien de Baja California Sur por acá también, saludos, donde justo ante la negativa de abrir el programa de desarrollo urbano, ¿no? A la participación de la ciudadanía, se organizan ciudadanos de todos los sectores, ¿no? Ahí había prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteras, organizaciones de la sociedad civil ambientalistas, ¿no? Y se organizan para hablar del Loreto que queremos y hacen esta organización de Loreto Ideal y entonces empiezan a exigir y van y buscan espacios para hacer incidencia efectiva y toman su tiempo libre verdaderamente para juntarse y decir, a ver, ¿cuáles son los problemas de esta comunidad y qué es lo que necesitamos? Y van y hablan y hacen un espacio informal de participación que contrapesa a los espacios formales que están cerrados. Entonces, creo que experiencias hay un montón en el país que valdría la pena revisar y que no nos daría la vida para revisarlas todas. Entonces, tampoco es para tirarnos al piso y decir ya se acabó, porque sí hay alternativas. La cosa es que no hay una receta única. Entonces, ahí es donde creo que depende también de la localidad, la comunidad, y tristemente voy a caer en esto de las ciencias sociales, ¿no? De decir, pues depende del contexto. Y finalmente, el tema que se hablaba acá de la criminalización de la protesta, como dice Ernesto, es una realidad, ¿no? Tenemos este último informe de Global Witness que dice que América Latina es de las peores regiones para defender el ambiente, por ejemplo, ¿no? Para hablar, para alzar la voz como periodista también. Está el informe del SEMDA sobre personas defensoras, que también lo revela y hace énfasis en México. Pero nuevamente creo que ahí está el acuerdo de Escazú como un farito que al menos a nosotras desde CCC vemos con muy buenos ojos. El hecho de que en un acuerdo internacional ratificado por México se establezca que el Estado debe de garantizar el derecho a defender el ambiente, para nosotros es simbólico, ¿no? Entonces, creo que vale la pena tomarlo también en su justa medida, en una dimensión positiva, y creo también firmemente que espacios como este en el que estamos participando hoy, pues también reflejan la voluntad de la ciudadanía de ser eso, ¿no? Una ciudadanía activa, participativa por el bien y futuro de su comunidad. Magnífico, Daniel, muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, entonces ya no alcanzamos a dar espacio a algunos otros comentarios, pero por favor,
permanezcan con nosotros en el siguiente panel, donde seguiremos hablando del contexto de la ciudadanía en México. Creo que pueden dar espacio a estas inquietudes y comentarios que tendremos a las 11:40. Pues Ernesto, Daniel, no me queda realmente más que agradecerles. Nos dejan con reflexiones importantes, hay retos muy relevantes, como comentan ambos. Ernesto, Daniel han enlistado una serie de pendientes en la agenda gubernamental, pero por supuesto también pendientes en la agenda de la sociedad civil que tenemos que ir construyendo. Y también yo me quedo con un sabor de boca positivo en el sentido de que, bueno, por supuesto que la participación sigue cambiando, sigue evolucionando y va a seguir a pesar de los contextos que en algún momento puedan ser adversos. Tiene forma de ir evolucionando y tiene forma de ir transformando y ajustándose, ¿no? Y eso es algo muy esperanzador, me parece, muy esperanzador, y creo que justamente este espacio va a hablar sobre eso, ¿no? Y hacia dónde vamos. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tenemos 10 minutos de receso.